Bien, en este tercer vídeo vamos a analizar la mecánica de resolución de los ejercicios. Es la mecánica que propongo y tendría que ser nuestro Santa Santorum, ¿vale? Es decir, tenemos que ceñirnos con todas nuestras fuerzas a esa mecánica, estar convencidos y hacer esto en cada uno de los ejercicios de forma sistemática, ¿sí? He pensado mucho más que vosotros porque llevo muchos años, llevo más de una década preparando gente para las PAUs, por tanto, hacedme caso por favor, arrojaros en mis brazos, ¿vale? Hagamos lo que está diciendo este tío y os garantizo que os funcionará, ¿vale? Es decir, solemos obtener muy buenos resultados porque somos muy metódicos a la hora de planificar esta última fase de preparación de las PAUs y también a la hora de aplicar estas mecánicas de resolución, ¿vale? Primero, muy importante, ya lo sabéis, lectura detenida, muy detenida del enunciado. Lo leemos con muchísima calma porque el tiempo nos va a sobrar. Recordad, nos van a sobrar, yendo bien, 40 minutacos. Así que tenemos tiempo de leerlo con toda la calma del mundo y sin precipitarnos. Hacemos una lectura detenida del enunciado y una vez hecha esa lectura detenida, nosotros tenemos que entender de qué va ese ejercicio. Entender de qué va es decir, vale, pues este ejercicio pertenece a este bloque, dentro de este bloque pues a esta categoría, dentro de esta categoría a esta subcategoría, es decir, meter el ejercicio en la cajita más pequeña posible de mi caja de herramientas. Yo he estudiado mucha física, la física además no es una cosa que esté compartimentada, pero a mí me interesa tener esta visión compartimentada de cara a resolver los problemas, ¿vale? Porque cuando yo identifique esa cajita, estaré más cerca de obtener la máxima nota posible de ese ejercicio, aunque no lo sepa hacer, ¿vale? Por tanto, identificamos la cajita más pequeña posible de mi caja de herramientas, ¿sí? Yo tengo una serie de fórmulas y demás, ¿vale? Pues si soy capaz de concretar la tipología de ese ejercicio lo máximo posible, estoy mucho más cerca de o bien saber resolverlo o bien sacar la máxima nota posible en caso de que no lo sepa resolver al final, ¿vale? Bien, siguiente cosa. Datos y unidades. Una vez lo hemos leído y hemos dicho, vale, pues este ejercicio es de esto, ¿sí? O este ejercicio, el apartado A es de esto y el apartado B es de esto. Bien, una vez hecho eso, nosotros identificamos los datos, apuntamos los datos, como hemos hecho desde que estábamos en primero de bachillerato, que ya hacemos el apartado de datos, ¿sí? Apuntamos los datos y apuntamos las unidades. Vamos revisando que el dato y la unidad sean coherentes, es decir, si me sale una velocidad, no puede ser una velocidad que esté en metros, por ejemplo, por tanto, a la hora de apuntar el parámetro que me han dado como dato, miro que la unidad sea la que corresponde, ¿sí? Y si he identificado el parámetro mal, pues entonces lo cambio, ¿sí? Siguiente cosa, bueno, esto es lo de revisar, ¿vale? Es decir, que apunto datos y unidades, pero revisando que las dos cosas sean coherentes. Siguiente cosa, importantísimo, buscar datos implícitos. Datos del tipo, yo que sé, palabras como geoestacionario. Geoestacionario significa que el periodo de rotación son 24 horas, ¿vale? Pues bueno, pues eso es importante. Si me pierdo la palabra geoestacionario, si me pasa por alto, es muy probable que ese problema ya no lo pueda hacer y me vuelva loco, invierto un montón de tiempo en un problema que al final no me va a salir. ¿Por qué? Porque no he leído el enunciado de forma adecuada. Así que muy atentos, una vez hemos cogido los datos y hemos apuntado los datos con las unidades que corresponden y nos hemos dado cuenta de que son coherentes la una cosa con la otra, buscamos datos implícitos. Geoestacionario, uniforme, se deja ir, velocidad inicial cero, etcétera, etcétera. Todos estos parámetros. Un electrón entra en una región donde hay un campo magnético perpendicular a su velocidad, ¿vale? Pues eso ya significa ahí una cosa que yo tengo que saber, ¿vale? Por tanto, cualquier palabra puede incluir un dato implícito que yo tengo que anotar, ¿vale? Bien, una vez hemos identificado los datos, hemos buscado todos los datos implícitos posibles y tengo el apartado de datos lo más completo posible, entonces identifico, súper importante, de forma clara, qué es lo que me han preguntado. Y lo pongo todo ahí, es decir, me han preguntado la velocidad, me han preguntado el campo, me han preguntado lo que sea. Pongo lo que me han preguntado, si me han puesto alguna pregunta de tipo teórico también la pongo. Esto es importantísimo porque si tomáis como referencia a la hora de resolver ese apartado de datos, ahí tendréis las cosas que os han preguntado. ¿Cuántas veces os ha pasado en un examen mío, por ejemplo, que os pregunto dos cosas? Calcula la energía cinética y calcula, yo qué sé, la velocidad. Entonces vosotros calculáis la energía cinética y os olvidáis de la velocidad. No es que no la sepáis calcular, la sabéis calcular perfectamente, pero se os ha olvidado que os habían preguntado eso, porque es que nos pasa, cuando llevamos un ratito haciendo una cosa, se nos olvida que nos han preguntado otra también. Por eso, importantísimo, cuando hemos acabado de apuntar los datos, insisto, tenemos mucho tiempo, apuntamos todo lo que nos están preguntando, todo, y tiene que quedar ahí reflejado en el apartado de datos, y luego ese apartado de datos lo tengo que estar mirando todo el rato a la hora de resolver, ¿sí?
con los 40 minutos que nos sobren también volveremos a esos apartados y revisaremos bien que esté todo contestado, así, con su recuadrito puesto y demás. Bien, entonces, ahora una vez tenemos esto claro, vamos a hablar de la estrategia. Imaginaos, yo he hecho todo esto, me he leído bien el enunciado, he cogido los datos, más o menos sé de qué tipo es el ejercicio, y entonces a veces, esta es una sensación que seguro que reconocéis, te lees un enunciado y dices, wow, esto es mío, lo sé hacer, ¿vale? Eso significa que tienes una estrategia clara, es decir, cuando se acaba de leerte el enunciado, sabes por dónde van los tiros, entonces ese problema tú tienes súper claro que es tuyo. Cuidado, ¿vale? A veces tienes súper claro que es tuyo y la estrategia de resolución y demás, te confías y a veces cometes errores. Como vamos a entrenarnos mucho, alguna vez nos va a pasar y vamos a aprender de nuestros errores, ¿vale? Entonces, si tengo una estrategia clara, que es una posibilidad, tengo una estrategia, sí que la tengo, ¿vale? Entonces, si la tengo, lo que tengo que hacer es que, primero de todo, una vez tengo esa estrategia, yo resuelvo. Resuelvo sin más, es decir, tengo la estrategia, tengo los datos, tengo lo que me han preguntado, tengo un plan, lo llevo a cabo, hago la resolución del ejercicio, pero antes de pasar al ejercicio siguiente, yo me miro un momentito ese resultado, ¿vale? Es decir, que lo he resuelto y ahora miro la coherencia. Analizamos la coherencia. Hay dos posibilidades. Puede ser que yo dé un resultado, analice si es coherente y me dé que es perfectamente coherente. Entonces ya está. Si he analizado la coherencia y resulta que sí, entonces ya, si sí que es coherente, yo digo, vale amigo, pues este ejercicio ya está hecho y me olvido de él hasta el final. Al final volveré y miraré a ver si verdaderamente todo está bien, repasaré, tengo 40 minutos para todo eso, pero de este ejercicio ya no me recreo más en él. Si he llegado a un resultado que me parece coherente, paso al siguiente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si después de pensar que tengo la estrategia adecuada, analizo el resultado y por lo que sea, veo que no es así, que no es coherente? Pues entonces yo tengo que buscar un error, ¿vale? Buscamos error. Y si buscamos error, pues hay dos posibilidades. Puede ser que este error yo lo localice, he encontrado un error y entonces hemos encontrado el error, volvemos a resolver de otra manera, analizamos la coherencia y puede ser otra vez pues que llegamos a un resultado coherente que nos siga dando incoherente, ¿vale? Otra posibilidad es que después de ver que el resultado es incoherente, yo no encuentre un error, ¿vale? Entonces no encuentro error, no error. Sé que el resultado no es coherente, pero no encuentro error. Entonces ahora esto es súper importante. Esto os puede salvar la vida en el examen. Si yo no encuentro el error, ya está. Eso tiene un tiempo que yo puedo regodearme en que no he encontrado el error. Pero después hay que saltar automáticamente y ser duro y saltar al ejercicio siguiente. Hemos acotado este ejercicio al máximo, salto al ejercicio siguiente. No puedo estar más tiempo buscando el error. Cuando me sobre tiempo al final del examen, entonces volveré sobre mis pasos, pero no me puedo enganchar. Es peligrosísimo, es de lo peor que os puede pasar en el examen, quedaros enganchados, porque habéis visto que una cosa que pensabais que os salía, al final no sale y os quedáis ahí enganchados cíclicamente buscando un error, ¿vale? Entonces, os ha pasado además muchas veces, que a veces dejáis una cosa y luego cuando volvéis sobre él veis algo que no veis porque estáis ofuscados, ¿vale? Por tanto, es el momento de dejarlo. Cuando he visto que no he localizado el error, unos minutitos y salto al ejercicio siguiente. Vamos a la otra posibilidad. Es posible que yo, después de mirarme el enunciado, los datos y tener súper claro lo que me preguntan, yo no tengo una estrategia, ¿vale? No la tengo. ¿Qué es lo que pasa si no tengo una estrategia? Bueno, pues si no tengo una estrategia para poder resolver ese ejercicio, voy a tener que saltar también al siguiente, pero no lo voy a hacer inmediatamente. Es decir, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a intentar acotarlo y dejar cosas escritas. Es decir, hay unas cuantas, igual yo no tengo la estrategia, pero si yo he sido capaz de saber a qué compartimento pequeñito pertenece, a qué parte pequeñita de mi caja de herramientas puede aludir este ejercicio, pues entonces yo puedo acotarlo y poner las fórmulas o los principios
que me pueden permitir resolver este ejercicio. Igual no sé encontrar la solución, una estrategia para hacerlo, pero sí que sé el principio fundamental. Imaginaos, pongo un ejemplo, ¿vale? Tú tienes un problema, yo qué sé, de una partícula que entra en un campo magnético uniforme perpendicular. Vale, tú igual ese ejercicio no lo sabes hacer o te parece que te faltan datos, pero tú sabes que las partículas en los campos magnéticos uniformes perpendiculares lo que hacen son movimientos circulares, ¿vale? Entonces ya puedes estar, cuando llegas aquí, aunque no sepas hacer el ejercicio, ya puedes estar diciendo que la partícula seguirá un movimiento circular uniforme y ya podrás estar poniendo el principio aquel de que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética, ¿vale? Entonces, ese planteamiento ya lo puedes ir poniendo porque ya lo sabes que va a ser de esta manera, ¿vale? Y luego, por supuesto, una vez lo has acotado, saltas al siguiente, ¿sí? Hemos saltado al siguiente. Ahora, tanto aquí como aquí, hemos saltado al siguiente. Aquí hemos dejado cosas escritas y hemos saltado al siguiente. Y aquí hemos escrito un montón de cosas porque hemos hecho el ejercicio, nos hemos dado cuenta de que el resultado está mal y al final hemos tenido que acabar saltando al siguiente. ¿Qué es lo que pasa al final de todo? Llega un momento en que llegamos al final del examen. El final del examen no me refiero a cuando ha pasado 1 hora y media, me refiero a cuando tú has acabado de hacer todos los ejercicios. Si todo va bien, si no te has enganchado, si no has caído en ninguna trampa, ahí te sobra un montonazo de tiempo, ¿sí? Y entonces es el momento de mirarse con cariño tanto una cosa como la otra. Cosas que no se pueden hacer. Si tú has identificado que tienes un error, si estás seguro de que tienes un error, tú lo que no puedes hacer es dejar el error ahí puesto y no decir nada, porque eso quita nota. Es decir, puede ser que tú te hayas equivocado en una chorrada, puede ser que tú tengas incluso un fallo de calculadora, ¿sí? Un fallo de calculadora, el corrector lo penaliza poquísimo. Tenemos el compromiso de que penalizan poquísimo los fallos de calculadora. Pero claro, si un fallo de calculadora te acaba llevando a un resultado que es incoherente, imaginaos que un fallo de calculadora me acaba dando una energía cinética negativa. Tú sabes que eso está mal. Tú no puedes dejar ese resultado mal puesto sin decir que está mal. Lo tienes que decir. Tenemos que, entonces, explicar que el resultado es incorrecto. Lo tengo que explicar. Mira, yo no he encontrado dónde está mal, pero yo sé que este resultado no puede estar bien. ¿De acuerdo? Lo explicamos. Eso revela cierta madurez de la persona que está contestando, pero además eso al corrector le permite no penalizarte mucho. Si tú pones un resultado que es incoherente y te tendrías que dar cuenta de que el resultado es incoherente, por mucho que el error que tengas sea pequeño, te tiene que penalizar un montón. Pero si tú dices que el resultado está mal y que te has dado cuenta que está mal, entonces ya no te penaliza. Vale, ¿qué hacemos con estos ejercicios en los cuales hemos llegado al final y no lo hemos bueno, simplemente lo habíamos acotado, pero no habíamos llegado a resolver, no teníamos una estrategia y los habíamos dejado ahí? Vale, pues entonces ahora es el momento de volver a ese ejercicio e intentar perfilar lo máximo posible, decir todo aquello que sea coherente, no decir todas las cosas que me sé, sino decir todo aquello que sea coherente y que tenga relación con ese ejercicio. Es decir, por ejemplo, el caso que os ponía antes, si es una partícula cargada que entra en un campo magnético uniforme, pues entonces yo puedo hacer, por ejemplo, el desplegamiento de fuerza centrípeta igual a fuerza magnética y lo puedo desplegar hasta la fórmula matriz aquella donde me salen las velocidades, las masas, los periodos o las frecuencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con esa fórmula matriz igual hay buena parte de la nota que yo he conseguido. Recordad el vídeo anterior cuando vimos aquel ejercicio que destripamos de las PAUs, donde los planteamientos valían más de la mitad de la nota del ejercicio. Pensad qué drama sería llegar a esta situación, saber, por ejemplo, que el ejercicio es de partículas cargadas en un campo magnético uniforme, saber que eso tiene un movimiento circular y no ponerlo, y luego darte cuenta que en la pauta eso vale 0,6 de un punto, ¿de acuerdo?